Hola, bienvenidos todos a este taller. En este taller vamos a hablar de estilos de vida saludable en el embarazo. Mi nombre es Rachel Escobar, soy matrona del CESFAM Monkeberg y vamos a comenzar. Recuerden que pueden participar del chat en vivo en cualquier momento. Si tienen alguna duda, ustedes la manifiestan a través del chat y yo voy a intentar resolverlas en el primero, yo creo que esta es una pregunta que la mayoría de las embarazadas se hace cuando recién tiene poquitas semanas, y es el cuánto debo aumentar de peso realmente. ¿Ya? Si nos vamos así súper estrictas a cuánto deben aumentar, en total no deben ser más de 7 kilos. ¿Por qué no más de 7 kilos? Porque el peso del bebé aproximado, pensando que es un bebé con peso promedio, ni tan pequeñito ni tan grande, es de 3,5 kilos. La placenta pesa cerca de 500 gramos, el líquido amniótico pesa cerca de 1 kilo, los tejidos uterinos, que el útero donde está el bebé, crecen y aumentan como 1 kilo, y el tejido mamario, por la producción de leche, aumenta como 1 kilo también. En total son 7 kilos, y eso a pesar de que el tejido mamario no desaparece, sino que aún aumenta después de que ustedes tienen a su bebé. Entonces, en estricto rigor deben ser 7 kilos. Ahora, ustedes igual pueden subir más o menos dependiendo de su índice de masa corporal inicial. Por ejemplo, si tú partiste tu embarazo con un índice de masa corporal normal, partiste súper bien en el peso, igual puedes subir un poquitito más, que pueden ser hasta 10, hasta 13 kilos, porque uno igual tiene que considerar que en la lactancia la mayoría de las mujeres que amamantan pierden también un poquitito más de peso. Entonces ahí yo podría compensarlo y lo que subí extra, bajarlo con la lactancia. Pero si tú estás sobrepeso, puedo subir casi el límite de lo que habíamos comentado en la diapositiva anterior, que son de 7, máximo 10 kilos, ¿ya? Pero si tú partiste el embarazo de inmediato con obesidad, tú no debes subir más de 7 kilos, entre 6 a 7 kilos como en el embarazo total. Así que este igual es un gran desafío, porque de repente las embarazadas de un control a otro suben 4 kilos, 5 kilos, 3 kilos. Y lo ideal es que no sea más que 1 kilo al mes, más o menos 1 kilo, a lo más 1,5 kilos, si es que tu índice de masa corporal está normal. Es para que se proyecten con respecto a cuánto deben subir. Con respecto a la nutrición en el embarazo, es súper importante una buena alimentación. En otros talleres, en el taller 1, hablábamos de los mitos que hay en el embarazo. Y uno de los principales mitos es que deben comer por 2, en que deben aumentar las porciones al doble. Generalmente uno le dan antojos, entonces esos antojos uno empieza a subir de peso, a comer cosas que no son saludables. Y la clave es una buena alimentación, que ustedes controlen lo que coman, sobre todo las cosas que tienen mucho azúcar, las cosas que tienen mucha sal o mucha sal. Y ustedes que son futuras mamás o que ya son mamás, se deben cuidar a diario. En los próximos meses van a dar a luz a una nueva vida y debemos aportarle los beneficios de una vida saludable. Aunque el embarazo es un proceso natural, hay ciertas costumbres que la mujer debe limitar o evitar durante los 9 meses de gestación. Por ejemplo, en frutas, para poder ser un poquito más aterrizada, ir aterrizando qué es lo que debo comer, son aproximadamente 5 porciones al día de fruta. Puede ser una manzana, una pera, una naranja, un durazno. Una porción de uva son solamente 8 granitos de uva, así que generalmente si la uva tiene mucho azúcar, no se recomienda mucho en el embarazo, porque uno no se come 8 granitos de uva, sino que generalmente se come un racimo completo, y ahí ya está haciendo muchas más porciones que una. La mitad de un plátano puede ser una porción, 6 frutillas, 6 a 8 frutillas. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo yo? Si les gusta la fruta, y ahora que estamos, bueno, dependiendo de la temporada, de las frutas que hay, pueden ir haciendo un tutti frutti en la mañana. Todas las mañanas hacerse un tutti frutti con 5 porciones de fruta diferente, que tengan idealmente variedad de colores, para que durante el día vayan sacando de ese bol grande donde me hice ese tutti frutti con las 5 porciones, e ir comiendo como colaciones con estas frutitas. Esa es una buena idea. Por otro lado están los lácteos, que son súper importantes para nuestros huesitos. La mayoría de las mujeres embarazadas no les gusta la leche purita mamá, o no les gusta tomar leche. Más adelante vamos a hablar de todos los beneficios que tiene la leche purita mamá.
pero es importante que al menos consuman 4 porciones de lácteos, ya sea a través de leche, yogur, queso fresco idealmente. El cochayuyo también tiene harto calcio, y las almendras o algunos frutos secos también. La leche, puedes, si no te gusta solo la leche, puedes comer leche con plátano, y ahí tomaste una porción de lácteos con una porción de fruta. Eh, o yogur, por ejemplo, a este tutti frutti que les comenté que podían hacer, echarle 1 o 2 porciones de yogur para que así también puedan ingerir calcio, etcétera. Y lo mejor sería obviamente que tomen la leche purita mamá, que con 2 vasitos al día satisfacen o cumplen con todas las necesidades nutricionales de calcio que ustedes al estar embarazadas necesitan. ¿Cuál es el problema de que ustedes no consuman calcio o no consuman lácteos? El problema es que al bebé no le va a hacer falta calcio para sus huesitos. ¿Por qué? Porque el bebé va a sacar de sus huesos si es necesario para alimentarse él. No es que le estén haciendo un daño al bebé al no comer el lácteos o calcio, pero se están haciendo un daño a ustedes a futuro, porque pueden a los 40 años, por ejemplo, ya tener una osteoporosis, ¿ya? Entonces también tienen que pensar en su futuro, y por eso es bueno que consuman lácteos. Con respecto a carnes, huevos y legumbres, ¿cuánto deben comer? Idealmente, todos los días comer alguna porción de proteínas, ya sea, como les decía, carne, puede ser carne roja, carne blanca, pollito, pescado. Si van a comer cerdo, lo ideal es que sea la parte más magra del cerdo, sin grasita. También las porciones de carne que sean lo más magra posibles. No hacerlas fritas definitivamente. Si van a comer pollo, que por último sea asado o al horno, pero no fritos, sumergidos en aceite. Tampoco los huevos tienen que ser con una gotita de aceite, para evitar obviamente el colesterol y las grasas extra. Pero sí tienen que todos los días comer una porción de alguna proteína. Y también lo ideal es comer 2 veces a la semana legumbres. Ya, yo sé que no es tan común el hacer legumbres, pero por último cocinen 1 vez a la semana legumbres, y que esa vez que cocinan le alcance para 2 días. Generalmente las legumbres recalentadas del día anterior incluso quedan mucho más ricas que las legumbres del mismo día. Así que es una muy buena idea hacer una buena cantidad para así que me dure más de un día. Y las que son vegetarianas también van a tener que, en este caso, aumentar sus porciones de huevo o sus porciones de legumbres para reemplazar las proteínas de las carnes. Con respecto a la leche purita mamá, en realidad la leche purita mamá tiene muchos nutrientes. No a todas les gusta porque tiene un pequeño sabor o un leve sabor como a pescado, porque tiene mucho omega 3. El omega 3 juega un rol fundamental en el desarrollo de la retina y del cerebro del bebé. Entonces, si ustedes no lo consumen, también puede haber un déficit en el feto con respecto a estos nutrientes. Entonces, lo bueno de la purita mamá es que cubres la mayor cantidad de vitaminas y minerales que necesitas en el embarazo. De hecho, si tú te tomaras tus 2 porciones de leche purita mamá, muchas veces ni siquiera sería necesario suplementar con vitamina, ya, porque la leche purita mamá es muy fortificada, tiene prácticamente todo lo que necesita. Y si no se la pueden tomar directamente así como leche, la pueden hacer en postres, batidos, sémolas, flan, inventar. La idea es todo lo que yo le pueda poner leche, tratar de reemplazarlo con la leche purita mamá. Si no les gusta tanto el sabor, pueden echarle un poquito de chocolate en polvo, frutillas, pero la idea es que vayan innovando. La leche purita mamá se tiene que preparar con agua hervida, pero tibia, porque si tú la preparas con el agua hervida caliente, hirviendo, se va a cortar y va a quedar muy mala y va a salir un olor más fuerte todavía. Pero si tú la haces con ya tibiecita, la leche no se va a cortar, va a tomar una consistencia bastante agradable y no hay tanto olor. También es súper importante dentro de los estilos de vida saludable el no consumir alcohol, tabaco ni drogas.
Hay muchas mujeres que antes de enterarse del embarazo consumían alcohol ocasional o consumían cigarros o incluso consumían alguna droga, pero al momento de embarazarte tienes que saber que estos tres tipos de droga pasan directamente al feto a través de la placenta, no hay ningún filtro. Y de hecho, por ejemplo, la marihuana, para las personas que pueden haber probado o fumado marihuana, se concentra más, por ejemplo, cuando están amamantando, se concentra más en la leche materna porque se concentra en la grasita de la leche materna. Entonces, por ejemplo, si tú fumas marihuana y estás amamantando y te fumas un pito de marihuana, es como si el bebé se estuviera fumando 8, porque se concentra 8 veces. ¿Qué puede pasar en específico en el embarazo? Puede causar un parto prematuro, deficiencias en el bebé, algunos síndromes, bajo peso al nacer, se le conoce como PEC severo, que son niños con una cabeza un poco más grande, el cuerpo muy pequeñito, pesan muy poco, etcétera. Puede tener varias consecuencias y a veces no tiene consecuencias cuando nace como recién nacido, pero después cuando va creciendo ustedes se van dando cuenta que este niño tiene algún tipo de déficit atencional, es muy hiperkinético o muchas veces tiene problemas neurológicos, problemas motores, problemas en el habla. También más adelante, si tú consumes droga, alcohol o tabaco, tiene más riesgo ese niño de ser propenso también a tener algún vicio cuando sea adulto. Generalmente las personas que caen en las drogas es porque sus padres tuvieron problemas con las drogas, consumieron droga en el embarazo y en el fondo esto queda en la genética del bebé. Entonces es súper importante que se cuiden. También al realizar ejercicios para mantener un peso adecuado en el embarazo, se recomienda practicar natación, yoga, son deportes un poco más difíciles, pero caminatas, por ejemplo, si les gusta caminar en las tardecitas cuando no haga tanto calor, pilates o ejercicios aeróbicos moderados, que no sean de impacto, como saltos o como ejercicios que puedan obviamente causarle sangrado o parto prematuros, que no sean de impacto, sino que ejercicios que sean más del caminar, como cardio, o ejercicios que no impliquen un impacto directo a la pelvis o a la musculatura. Bueno, una de las enfermedades más comunes en las embarazadas, y yo diría que cada vez es más común, es la diabetes gestacional, que esta es una complicación frecuente en el embarazo, ¿ya? Y refleja un nivel alto de azúcar. Muchas veces la diabetes gestacional no se da tanto por la mala alimentación, sino que también hay un factor placentario, pero otras veces sí está muy relacionado con personas con obesidad, con personas con malos hábitos en la alimentación y se desata una diabetes gestacional. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes gestacional? Falta de energía, cambios de ánimo, mucha sed, hacen mucho pipí y de forma abundante, frecuente y abundante. Y bueno, ¿qué les puede traer como consecuencias a ustedes como mujeres? Una diabetes persistente, que después de que tengan a su bebé queden con diabetes, ¿ya? Pueden hacer otra enfermedad crónica, porque generalmente cuando yo ya tengo una enfermedad crónica es muy fácil que se me desarrolle otra, como la hipertensión arterial. O pueden hacer un parto prematuro, eso también es bastante común con hijos de madre diabética o con embarazos con diabetes. Y el bebé en general nace muy grandes, y por esto que crecen tanto antes de tiempo pueden nacer prematuros o con cierta inmadurez, y también hacen generalmente hipoglicemia, ya porque es tanto el azúcar que consumen en la guatita que cuando tienen al bebé, el bebé como que hay un shock, como que se baja mucho de golpe el azúcar que consumían y hacen una baja de azúcar muy grande que tienen que quedar hospitalizados algunos días con suero, con vigilancia, etcétera. Entonces la idea es que ustedes estén bien y que sus bebés nazcan bien. Entonces mantener una alimentación balanceada y saludable ayudará a que usted y su bebé estén sanos. Otra enfermedad gravísima, que en realidad es la primera causa de muerte en la mujer en Chile y prácticamente a nivel mundial, es la preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad grave relacionada con la presión alta. Puede presentarse en cualquier mujer embarazada, pero siempre se presenta después de las 20 semanas de embarazo. Si tú antes de las 20 semanas de embarazo tienes la presión alta, no significa que tengas preeclampsia, sino que significa que eres hipertensa crónica, ¿ya?
¿Por qué? Porque la preeclampsia se desata solamente cuando ocurre la placentación y eso ocurre después de las 20 semanas, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas de que yo puedo tener una preeclampsia? Visión con puntitos, náuseas y vómitos abundantes que generalmente pueden dar los primeros 3 meses, pero si ya sobrepasan los 3 meses, después del 5.º mes con esas molestias, es muy probable que estés haciendo una preeclampsia severa, que subas mucho de peso, sobre todo por el tema de la retención de líquido. Cuando es más grave te puede doler la boca del estómago muy fuerte y lo más común es dolor de cabeza, mareos, dolor de cabeza. Y obviamente en cada control de embarazo la matrona te va a tomar la presión y si tú tienes la presión alta en uno o más controles, lo más probable es que estés desarrollando una preeclampsia. ¿Qué es lo malo de la preeclampsia? Que puede generar incluso la muerte de la mujer y por ende la muerte del bebé. Ya en casos graves la mujer comienza a convulsionar. Estas convulsiones hacen que sea obligatorio una cesárea de urgencia, por ende a veces los bebés nacen muy prematuros y por ende a través de cesárea, que esas serían como las consecuencias para la madre. Y para el bebé, generalmente, si ustedes van a una neonatología y ven a todos los bebés prematuros que hay ahí, la mayoría de esos bebés nació prematuro porque su mamá le dio preeclampsia, ¿ya? Y eso puede provocar incluso la muerte si es muy prematuro, muy chiquitito. Entonces, ¿es importante la alimentación y el cuidado que yo tenga y una vida saludable? Sí, incluso puede ser debido a muerte si ustedes no se cuidan. Entonces, ¿cuánto debes comer? Azúcar y sal, disminuir en lo mayor posible. Ahora nosotros tenemos azúcar reemplazantes para el azúcar como el stevia, la sucaralosa y otras parecidas. La sal en realidad nunca ha sido necesaria en las comidas, sino que es para darle un poco más de sabor, pero sí pueden acostumbrarse a un nivel más bajo de sal. Acostumbrarse a no echarle extra, porque muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Le sirven el plato y sin muchas veces probar cómo está, le están echando sal antes de saberlo. Entonces, todo depende de tus hábitos alimenticios y de las modificaciones que tú puedas ir haciéndole a esos hábitos. También ocurre la hiperemesis gravídica, que son muchos vómitos y muchas náuseas persistentes durante el embarazo, ya que se asocian frecuentemente con la pérdida de peso, con una deshidratación y que te pueden llevar a un posible daño de los riñones y del hígado. Y ahí obviamente eso va a hacer que al tú estar desnutrido o deshidratada también pueda provocar que tu bebé empiece a bajar de peso o no subir bien de peso. Lo ideal y tips para poder controlar un poquitito esto: primero, comer porciones pequeñitas, varias veces al día si es que tienen que comer, pero que el estómago no se sobrecargue con porciones tan grandes. Además, evitar alimentos con olores muy marcados que le van a generar más náuseas. Evitar frituras y grasas, evitar beber líquidos junto con las comidas, evitar los ácidos o los alimentos muy irritantes y no acostarse después de comer. Y también la matrona les puede indicar un medicamento que se llama Pluriamil, que ayuda para las mujeres que están con muchas náuseas. Así. Bienvenidas todas a este taller. Este taller lleva por título Prevención y reconocimiento de enfermedades respiratorias en el recién nacido. Mi nombre es Rachel Escobar y este es un tema que yo considero importantísimo, sobre todo en la época en la que estamos viviendo de pandemia. Es muy importante que ustedes puedan prevenir las enfermedades respiratorias en su bebé, pero también en el caso de que ya le haya dado, sepan reconocer para poder llevarlo rápidamente a un servicio de urgencia o SAPU y que no sea tan tarde. Lo primero y más importante que vamos a tocar y hablar es el tema de la prevención. Para la prevención es súper importante evitar los contactos. Ustedes saben y hemos sabido a través de las noticias, a través de diferentes informativos, publicidad, etcétera, que la principal vía de transmisión de los patógenos, de los virus, de las bacterias, es a través de gotitas, ¿ya? Uno transmite gotitas solo con el hecho de hablar. La mayoría de las personas no se da cuenta, pero cuando uno habla, y si uno habla muy cerca de otra persona, se va a dar cuenta que constantemente está botando gotas de saliva. Si uno estornuda, por ejemplo, a contraluz, si está a luz del sol y yo veo todas esas gotitas que salen cuando yo estornudo, por ejemplo,
se van a dar cuenta que son miles y miles de gotitas que quedan esparcidas alrededor de toda la superficie que recibió en el fondo el impacto, o muchas veces quedan en el aire dando vuelta, y estas pueden ser eyectadas a metro, metro y medio. También se pueden transmitir a través de las lágrimas, a través de la tos, etc. En los niños es súper complejo el virus respiratorio sincicial. En particular el COVID a los niños no les ha afectado tanto a los recién nacidos, pero sí existen otros virus a los que ellos son muy propensos, como es el virus respiratorio sincicial o la tos convulsiva también. El problema es que en el adulto se identifica como un resfrío común. A lo mejor tú puedes estar o sentirte un poco resfriada y no saber que tienes el virus respiratorio sincicial y transmitirle este virus a tu bebé, y obviamente el bebé se puede enfermar gravemente. Por eso es súper importante todas las estrategias que vamos a mencionar ahora. Si te vas a sonar la nariz porque estás resfriada, o cualquiera de las personas que estén en contacto con el bebé, tienen que usar pañuelos desechables. Antiguamente, sobre todo los abuelitos hombres tenían siempre un pañuelito de tela guardado en el bolsillo de su camisa, y con eso se sonaban, después lo guardaban sin lavarlo, si estaban con sus nietos con eso mismo le limpiaban la cara y lo guardaban nuevamente, se secaban el sudor y lo guardaban, y al final era un caldo de cultivo de bacterias y virus ese pañuelo. Ahora obviamente casi nadie hace eso, pero sí, que es lo que hacemos nosotras actualmente: sonarnos y guardar el papel, ¿cierto? Y lo guardamos en el bolsillo, lo guardamos en la mochila, obviamente porque no queremos que botarlo al suelo, eso está súper bien, pero el tema es que al guardarlo también en la mochila, cerca de otras cosas, o por ejemplo en el bolsillo, yo después a ese mismo bolsillo voy a meter el celular, voy a meter mis manos, voy a meter mis llaves, entonces después no me voy a dar ni cuenta, voy a botar ese papel, pero todas las virus y bacterias que estaban en ese pañuelo quedaron en mi celular. Después de mi celular toqué a mi bebé, o me rasqué la cara y entró a mi nariz, o toqué a otra persona, o toqué otra cosa, y al final quedó todo contaminado. Por eso las enfermedades respiratorias se transmiten tan rápido, porque en realidad es muy difícil evitar el contacto, porque uno prácticamente con las manos esparce los virus por todas partes. Por eso ahora hemos aprendido el tema del uso de mascarillas, el tema del lavado de manos, el uso de alcohol gel, el estornudar con el antebrazo si es que voy a estornudar, o si voy a toser también lo mismo con el antebrazo. Con los bebés es súper importante no utilizar los mismos utensilios. Yo he visto a muchas mamás que están dándole comidas a sus bebés cuando ya son un poquitito más grandes, después de los 6 meses, y muchas veces para probar que no esté tan caliente se meten toda la cuchara a la boca o parte de la cuchara a la boca y después se lo ponen a la boquita del bebé. Muchas veces nosotros como adultos, porque nuestro sistema inmune es fuerte, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos sentimos sanos, a lo mejor nos sentimos un poquito mal, o a lo mejor ni siquiera son síntomas que uno generalmente ignora, pero el bebé, como tiene un poco más de inmunodepresión, como que no tiene el sistema inmune como nosotros, puede enfermarse sin que nosotros estemos aparentemente enfermas. Por eso es súper importante tener todos esos cuidados. El uso del chupete no es recomendado, primero porque le hace daño a su mandíbula, y otra cosa es porque generalmente el chupete es una fuente de contaminación. Por ejemplo, mi bebé chupa o está chupando el chupete y generalmente se le cae varias veces, se le cae a su ropita, se le cae al coche, a veces se le cae al suelo o a diferentes partes, y se va contaminando, y obviamente cuando entra a su boca entran todos los contaminantes que estaban en el suelo. Entonces lo ideal es no usar chupete. También hemos aprendido el uso de mascarillas, y lo mucho que previene las enfermedades respiratorias el uso de mascarilla. Así que en realidad en las casas se sienten enfermas, tienen que usar mascarillas cuando atiendan o cuando estén cerquita de su bebé. Y lo ideal es siempre andar con un alcohol gel portátil, porque sabemos que, como les decía, todo se transmite a través de las manos. Puede que yo me suba a una micro, un colectivo, y no sabemos el aseo de manos que tenía la persona que tocó antes la puerta la chapa del baño, etcétera. Así que es mejor exagerar
Nos hemos dado cuenta con la pandemia que es mejor exagerar y prevenir para cuidarme tanto yo como a mi bebé. Otra cosa súper importante, chiquilla, es la ventilación del domicilio. Generalmente las enfermedades respiratorias se manifiestan más en invierno por el frío y también porque por el mismo hecho de sentir más frío nosotros no ventilamos tanto, no abrimos las puertas, no abrimos las ventanas. ¿Y qué es lo que pasa? Que si anda un virus o una bacteria se va acumulando, se va multiplicando porque el ambiente está cerrado, con calorcito adentro de la casa, ¿cierto? Entonces, finalmente es mucho más fácil que, por ejemplo, si una persona está enferma en la casa, se enfermen todos en invierno. ¿Por qué? Porque, como les digo, no hay tanta ventilación. A que en verano se enfermen todos, porque en verano van a estar las ventanas abiertas, las puertas abiertas, etcétera. Entonces es importante que aumente el oxígeno, que no haya tanta concentración de CO2 en el ambiente, abriendo puertas y ventanas. Si es que hace un poquito de frío, para ventilar, ¿qué es lo que hacen? Se abrigan todos en la casa y ventilan. Lo ideal es ventilar un horario en el que esté cálido para que tampoco les dé tanto frío y que vayan ventilando por parte. Por ejemplo, primero primero el living comedor y me voy con, si hace mucho frío, me voy con toda mi familia a una de las habitaciones. Cuando ya está ventilado el living comedor, por lo menos 15 minutos de ventilación, cierro las ventanas, calefacciono si es que es invierno y abro las ventanas de las habitaciones y me voy hacia el comedor yo, porque ahora el comedor va a estar calientito, va a estar con las ventanas cerradas y las habitaciones van a estar con las ventanas abiertas. Ventilo todo por lo menos 15 minutos, cierro y vuelvo a temperar si es que es invierno y obviamente si es que es verano no es necesario volver a temperar. Haciendo esto 3 veces por semana o día por medio, si pudieran todos los días en realidad, van a prevenir en gran manera las enfermedades respiratorias y las enfermedades en su familia. Otra cosa que hacen mucho las mamás es sobreabrigar a los bebés. Principalmente ocurre en las mamás un poco más primerizas, que son sus primeros hijos o que ha pasado mucho tiempo entre un hijo y otro. Y el problema de sobreabrigar a un bebé es que los niños no logran controlar muy bien su temperatura. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes abrigan mucho a su bebé, los bebés no tienen la capacidad de enfriarse por sí mismos su cuerpo para no sentir tanto calor. Y si ustedes desabrigan mucho a su bebé, ellos no tienen la posibilidad de termorregular como nosotros los adultos, porque su capa de piel es muy fina. Entonces son muy propensos al exterior, al ambiente externo. No como nosotros, que nosotros, por ejemplo, si hace mucho calor y nos desabrigamos, vamos a sentirnos bien, refrescados. Y a lo mejor si me abrigo mucho, a lo mejor no voy a sentir tanto calor porque mi piel es más gruesa y tiene más capacidad de regular la temperatura. En cambio a los bebés, ¿qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a pasar con un bebé? Tú lo vas a sobreabrigar, por ejemplo, y el bebé va a transpirar muchísimo. Esa transpiración se va a evaporar y va a generar que él estornude y que tenga más posibilidades de enfermarse. Entonces es súper importante esta estrategia. Una prenda más que el cuidador siempre hace como o toma como referencia el cómo tú andas vestida para poder vestir o abrigar a tu bebé. En invierno se recomiendan a lo más 3 prendas superiores y 3 prendas inferiores, porque tampoco es bueno que el bebé esté tieso de ropa, sino que pueden ponerle una mantita de polar encima si es que lo van a sacar, si es que es invierno. Y si es que es verano, siempre también andarlo trayendo con alguna mantita o pañal de tela para evitar el tema de el polvo y el viento. Ojo con los malls y los supermercados, lo ideal es no llevar a los niños, a los bebés allá, sobre todo ahora con pandemia. Pero si tienen la posibilidad de ir al mall o al supermercado solita o que vaya otra persona para que no tengan que ir con su bebé, eso es lo que les recomendaría. Con respecto al tabaco, yo creo que todas lo sabemos, pero nunca está de más recalcar que la madre no debe fumar, ni en el embarazo porque es tóxico, pasa a través de la placenta, ni en la lactancia porque pasa a través de la lechecita materna. A lo mejor yo no lo estoy amamantando, pero si fumo,
todas esas toxinas del cigarro quedan en mi ropa, quedan en mis manos, quedan en mi boca, y el bebé al aspirarlas va a ser un fumador pasivo igual, ya, porque no es necesario que él fume o inhale directamente el humo cuando yo estoy fumando en el mismo momento, porque a lo mejor yo fumo afuera o mi pareja fuma en el patio, pero todas esas partículas y toxinas quedan en el ambiente, quedan en la ropa, quedan en las paredes, quedan en mi boca, quedan en mis manos, y eso va generando daño a nivel pulmonar y va haciendo a los niños mucho más propensos a enfermedades respiratorias. Incluso el asma. Los niños asmáticos generalmente viven en ambientes donde hay tabaco, ya sea de sus padres o de sus abuelos o de algún familiar. Así que es importantísimo eliminar el olor de cigarro para el contacto con el bebé. También es importantísimo que ustedes no fumen, que la mamá no fume. Si tienes problemas, si sientes que te ha costado dejar de fumar, es mejor solicitar ayuda, ver algún tipo de alternativa o terapia, porque muchas veces no es fácil dejar de fumar si yo antes de tener a mi bebé a lo mejor fumaba una cajetilla, media cajetilla al día. Entonces de repente uno tiene que asumir que tiene un problema, no está bien, para poder ser ayudada y poder solucionarlo. Otra cosa para que ustedes sepan y no se asusten, porque la mayoría de las mamás se asustan mucho, porque sus bebés van a estornudar una cantidad muy grande. ¿Por qué? Porque Peñaflor tiene un alto contenido alergeno. Peñaflor, al ser un poco más rural, en comparación a Santiago Centro, por ejemplo, a Santiago mismo, es una comuna que tiene más plátanos orientales y más factores alergenos que para un bebé recién nacido van a ser mucho más estimulantes como a su sistema inmune y van a hacer que él estornude mucho. El estornudo no es motivo de llevarlo a la urgencia ni es motivo de que él esté resfriado o ella esté resfriada, pero sí es incómodo que el bebé estornude porque para él o para ella va a ser incómodo. Y va a generar una congestión nasal que se considera normal. Va a tener la nariz súper tapada. Cuando uno le escucha los pulmoncitos se van a escuchar limpiecitos, sin ningún tipo de problema, si es que no está enfermo. Pero si es que es alergia solamente, su nariz va a estar muy tapada, le va a sonar al respirar, etc. Así que no confundirse porque esto sería parte de lo normal, sobre todo los niños que nacen en primavera y en comunas con alto contenido alergeno como Peñaflor. Ahora pasando de lleno, si mi bebé se enfermó, si yo no pude evitar a través de todas las cosas que hablamos antes, porque también puede ocurrir que yo tomando todas estas precauciones igual mi bebé se enferme. Obviamente es menos probable que un bebé se enferme si yo tomo todas estas precauciones, pero puede pasar, a cualquier mamita le puede pasar, así que tampoco se sientan culpables si es que les pasa. Como dato anexo también, la lactancia materna lo está protegiendo una cantidad enorme contra cualquier enfermedad respiratoria o enfermedad intestinal. ¿Por qué? Porque la lactancia materna tiene defensas. Entonces cada vez que tú le das pechito lo estás protegiendo e inmunizando contra las enfermedades del ambiente. Así que los niños que se alimentan con leche materna siempre van a estar con menos riesgo de hacer enfermedades respiratorias que un niño que se alimenta principalmente con relleno o con fórmula. Así que por favor no olvidar que la lactancia materna lo está cuidando. Bueno, uno de los signos y síntomas que tiene un niño es la inapetencia, el aletargamiento, la fiebre, aumento de la frecuencia respiratoria, que se le hunden las costillas al respirar, ponga moradito. Ahora lo vamos a ver uno a uno. Inapetencia o no querer comer le pasa tanto a niños como a adultos, ¿ya? Cuando uno se enferma de cualquier enfermedad en realidad, generalmente uno no tiene ganas de comer, está tan decaído que ni siquiera tiene fuerzas para pensar en comer, ¿cierto? Y los bebés generalmente comen cada 3, cada 4 horas. Entonces, si tú ves que tu hijo no está pidiendo el pecho y ya han pasado más de 6 horas, han pasado a lo mejor 8 horas, que no hay caso en que lo despiertes, o a lo mejor está despierto, pero rechaza el pecho o rechaza cualquier tipo de alimentación, tú tienes que empezar a prender la ampolletita y pensar de que está enfermo. Y esto ya es un motivo de llevarlo a la urgencia, porque no puede un niño tan pequeñito pasar tantas horas sin comer.
Generalmente el que no quieran comer va acompañado también de aletargamiento. ¿Qué es el aletargamiento? Un niño que no demanda atención, un niño que está ido, un niño que está flácido, un niño que no reacciona a los estímulos externos, un bebé que duerme mucho, ¿ya? En general sí, no confundir, porque los recién nacidos, durante el primer mes sobre todo, duermen hasta 16 horas al día y despiertan prácticamente solo a comer, ¿ya? Entonces, un recién nacido sí puede estar un poco más aletargado, pero mientras que coma y despierte cada 3 o cada 4 horas a comer, yo me quedo tranquila, ¿ya? Pero si ya no es recién nacido, si ya tiene 1 o 2 meses y duerme cantidades excesivas y no hay forma de despertarlo, eso ya me tiene que empezar a asustar y yo empezar a decir, mi bebé algo le pasa. Generalmente se ven niños con poca actividad física y sin tono muscular, como que están totalmente flácidos. Recuerden que si tienen dudas pueden ir haciéndolas en el momento. Cualquier cosita, por favor pregunten. Fiebre también es un factor clave para yo poder ver si es que mi bebé realmente está enfermo, ¿ya? Siempre mantengan un termómetro en la casa. Lo ideal es un termómetro digital, ya no se usa tanto el termómetro de mercurio, aparte que no todas las mamás saben ver la temperatura con esos termómetros. Un termómetro digital vale entre 1.000 y 1.500 pesos en cualquier farmacia. Y para que más o menos sepan, la temperatura normal de un bebé va desde los 36,5 a los 37 aproximadamente. Sobre 38 grados ya se considera fiebre y es motivo de llevarlo inmediatamente a la urgencia. La temperatura antiguamente se tomaba rectal en los niños, del potito, ya, pero no está recomendado porque puede dañar la mucosa del recto o la mucosa del ano. Entonces no está recomendado. Sí la pueden tomar bucal o axilar, no hay ningún problema. Si el bebé tiene entre 37 y 37,5, 37,8, se considera que el niño está subfebril, que todavía no llega a fiebre sobre los 38, pero hay que estar alerta, porque si mi bebé, supongamos, tiene 37, a lo mejor en 1 hora más ya va a estar con 38, 39 grados de fiebre, o a lo mejor después va a bajar solo, ¿ya? O a lo mejor está muy abrigado. Pero lo que pueden hacer si es que está subfebril es que pueden desabrigarlo, ponerle algunas compresas con agua tibia para poder bajarle la temperatura. Siempre rolándole la temperatura cada media hora, máximo cada 1 hora, para ver que efectivamente vaya bajando, pero si ustedes ven que va subiendo, tienen que consultar de inmediato a la urgencia. La frecuencia respiratoria en los niños es un poco más alta que en los adultos. Van a respirar un poquitito más rápido que nosotros porque nosotros aproximadamente respiramos 12 veces en 1 minuto. Muy poquito, o sea, respiramos como cada 3, cada 4 segundos. Cada 5 segundos nosotros generamos una respiración. En cambio, los niños, su frecuencia respiratoria normal va entre los 20 a los 40 por minuto. Entonces, un niño respira aproximadamente una respiración cada 2 segundos, para que se hagan un promedio en su mente. Ahora, si el niño respira cada 1 segundo, o sea, 60 respiraciones por minuto, eso ya se considera que su frecuencia respiratoria está aumentada. O mayor a 40 respiraciones por minuto, en realidad ya se considera frecuencia respiratoria alta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pueden tomarlo o medirlo? Ponen el cronómetro en el celular, le ponen la manito en el pecho o la guatita al bebé y cuentan cuántas veces se levanta mi mano, que va a significar una respiración, dentro de 1 minuto. Si mi manito se levanta, porque el bebé respira, más de 40 respiraciones en 1 minuto cronómetro, yo tengo que empezar a alertarme y a pensar en llevarlo a la urgencia. Para poder medir esto, obviamente el niño tiene que estar relajado, quieto. Si lloró recién, su frecuencia respiratoria y su frecuencia cardíaca va a estar aumentada porque va a haber llorado. Pero si el niño está calmado y tiene respiraciones sobre 40 por minuto, yo tengo que llevarlo a la urgencia. Otra cosa que generalmente va a ir acompañada de la anterior es el hundimiento de costillas o la retracción costal. Si al niño se le hunden las costillas al respirar
sobre todo debajo del tórax o sobre las clavículas o entre las costillas, se le marcan las costillas, por ejemplo, y se le sobresale mucho su guatita, eso ya es un motivo de llevarlo a la urgencia, porque el hundimiento de costilla está dándome a entender que el niño está haciendo tanta fuerza para respirar, que está usando otros músculos que no son normales en la respiración para poder entrar aire a su cuerpecito. Entonces, ante cualquier hundimiento de costilla acompañado de frecuencia respiratoria alta, yo tengo que llevarlo a la urgencia. Si sumado a lo anterior se queja al respirar, le cuesta respirar mucho, y si es que llegase a ponerse morado alrededor de la boquita, o en la piel debajo de las uñas, en la lengua o en alguna mucosa como en la mucosa de los ojos, yo tengo que llevarlo de inmediato a la urgencia, ¿ya? La idea no es llegar a la cianosis, porque ya cuando el niño se está poniendo morado es porque ya todo lo anterior que trató de hacer con su cuerpo, el respirar más rápido, el hundir las costillas al respirar para poder entrar más aire, el aleteo nasal, por ejemplo, que no estaba mencionado acá, pero como que las aletas de su naricita se abren. En ese caso, yo tengo que llevarlo a la urgencia. Y si ya está morado, llevarlo a la urgencia corriendo. Vamos a ver un video para que entiendan un poquitito de qué trata esto o cómo se vería un niño con una enfermedad respiratoria. Really well at first. I gave him a nut and a nut. Espero que a través del video hayan quedado claritas con respecto al taller, a los signos de alarma del bebé. Recuerden que se pueden inscribir a más talleres con tu matrona o tu matrón del sector en el SOME de tu sector o al correo talleres.monkeybear@gmail.com. Muchas gracias por su participación. Nos vemos.